esta asignatura que comenzamos el día de hoy. Se llama Estrategia de Mercado, en la cual vamos a evaluar el contenido programático de la asignatura con 4 evaluaciones de un 25% cada una. En la plataforma se encuentra actualizado el plan de evaluación, así como el contenido programático y el material con el cual vamos a desarrollar la unidad 1 y la unidad número 2. También se encuentra colgado la actividad evaluativa. La idea es entonces desarrollar una actividad bidireccional donde el facilitador exponga las principales ideas y los participantes den las respectivas retroalimentaciones. Comenzamos entonces con la primera unidad, que es la unidad número 1, que se llama planificación estratégica. Se concibe como un arte y una ciencia. ¿Por qué un arte y una ciencia? Porque se basa entonces en formular, interpretar y evaluar. ¿Por qué arte y por qué ciencia? Porque existen elementos muy claros que cada una de las personas que ejecutan la planificación estratégica deben desarrollar al implementarla en las organizaciones, con base entonces al método científico. Entonces se dice que es un arte porque cada persona le imprime su personalidad, le otorga sus características proactivas, características innovadoras, depende cuál sea el objetivo a desarrollar o que se quiere lograr. Y mientras que es un arte, que es una ciencia porque todo se encuentra basado en el método científico. Entonces ya sabemos por ahí por qué se dice que la planificación estratégica es tanto una ciencia como un arte, que tiene 3 elementos claros. El primer elemento va a ser formular que las estrategias previa determinación de qué necesita la organización. El segundo elemento clave es implementar, poner en marcha las estrategias que ya se han formulado previamente. Y posteriormente, el tercer elemento va a ser evaluar estas estrategias, es decir, estas decisiones que se han considerado con carácter multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque no interviene únicamente un área de la organización, interviene finanzas, interviene contabilidad, interviene mercadeo, interviene administración, interviene recursos humanos, es decir, todo el conjunto de áreas organizacionales que hacen sincronía para determinar unos resultados efectivos. Se enfoca entonces en integrar la administración, marketing, contabilidad, finanzas, producción, operaciones, investigación y desarrollo, así como todas las unidades que existen en la arquitectura organizacional. ¿Con qué se hace esta integración? Con los sistemas de información que posee la organización para lograr el éxito, es decir, sistematizar todas las actividades. Su propósito se basa en tanto en crear como en aprovechar oportunidades para poder planificar el futuro. Y este elemento de planificación estratégica lo acabamos de definir por David 2013, que es un erudito en la materia. Para entender entonces todo este proceso de planificación estratégica, vamos a visualizar el gráfico que tenemos en pantalla, donde vemos primero que se desarrolla la visión y la misión, o sea, dónde quiere llegar la organización, pero para saber dónde se quiere llegar, se tiene que conocer el presente, el ahora, o sea, para conocer hacia dónde vamos, debemos conocer qué somos en el momento. Conocemos hacia dónde vamos, la visión, y determinamos que ya tenemos conocimiento de nuestra realidad, nuestro presente, la misión. De allí entonces vamos a formular los objetivos. Para que estos objetivos se puedan desarrollar, se tiene que crear estrategias o planes de acción que permitan su logro. Posteriormente se van a determinar, generar soluciones efectivas para dar respuesta a este cumplimiento de los objetivos. Ello va a dar entonces a que se puedan implementar las estrategias con una asignación de recursos, es decir, hacer un plan financiero, un presupuesto, que determina cuántos recursos se le va a asignar a cada actividad para posteriormente medir el desempeño y tomar las acciones correctivas. Todo este sistema entra en un gran proceso de retroalimentación porque tenemos que ir evaluando las estrategias para verificar qué tan acorde están con los objetivos que se han diseñado o con los objetivos que se ha pautado la organización. Para ello entonces se determina una serie de elementos que van en función a conocer las etapas del proceso estratégico. O sea, ¿qué etapas integran este proceso estratégico y qué hay dentro de cada una de esas etapas? La primera etapa entonces, como lo habíamos mencionado, es la formulación de estrategias. ¿Qué vamos a determinar allí? La visión es el primer elemento que debemos conocer hacia dónde va la organización, cuál es el horizonte, cuáles son sus objetivos a largo plazo,
cómo se visualiza, cómo se integra, qué actividades la van a componer, cómo se va a segmentar, cómo se proyecta en el tiempo. Entonces, para conocer entonces esta visión, siempre cuando la estemos formulando, debemos comenzarla con un verbo infinitivo. ¿Por qué? Porque es un objetivo a lograr. Cometemos regularmente ese error de ver la organización, de redactar una visión para una organización, es decir, si somos es presente, si es presente es misión, y estamos desarrollando es visión, hacia dónde queremos llegar, lo que queremos proyectar, dónde nos queremos proyectar, lo que queremos ver. Entonces, cuando estemos desarrollando una visión, tenemos que comenzar con un verbo infinitivo, porque es nuestro propósito a lograr. Debe ser corta, clara, precisa y concisa, y debe enunciar qué pretende ser la organización sin colocar temporalidad. O sea, no decir, ser en 5 años, no, porque ahí estamos entonces determinando un plazo de acción que si no lo logramos cumplir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Santa María? No puede ser. Entonces, en una visión no podemos colocar un plazo de tiempo y recordando entonces que tenemos que desarrollar su enunciado iniciando con un verbo infinitivo. Ya sabemos lo que es una visión, dónde nos queremos ver, dónde nos queremos proyectar. Ahora tenemos que determinar cuál es la misión, cuál es nuestro propósito ahora, en la actualidad. Quiere decir que comienza con somos, ejecutamos, desarrollamos. Y también debe ser corta, precisa y concisa, igual que la misión. Y debe desarrollar, enunciar lo que hace la organización en el presente. De una vez entonces tenemos los dos puntos iniciales, que la visión y la misión, vamos al proceso, a la segunda etapa, que es el proceso de implementación de estrategia. Un proceso, todos son importantes, pero este se considera medular. ¿Por qué? Porque allí vamos a trabajar con tres grandes grupos de acciones. El primer grupo es objetivos. Los propósitos que nosotros creemos vamos a desarrollar para poder alcanzar ese estado deseado que es la visión. Previo que detallado que determinamos estos objetivos que deben ser medibles, deben ser cuantificables, deben ser ejecutables, debemos estar en capacidad de desarrollarlos, deben ser alcanzables. Entonces, todos estos elementos forman parte de cómo nosotros desarrollamos esos objetivos. Un objetivo no lo podemos decir incrementar las ventas en un 500%, porque tendremos que ver si tenemos primero la capacidad de producción para generar tantos productos, para incrementar esas ventas en un 500%. Entonces, cuando estamos desarrollando estos objetivos, tenemos que darle una visualización realista dentro de lo que está oficialmente en la organización en capacidad de satisfacer, de realizar, de ejecutar para proyectarse en el mercado. Ya desarrollamos los objetivos, entonces se van a formular las estrategias, que son los planes de acción que van a permitir alcanzar los objetivos, es decir, la ruta que nosotros estamos trazando para que estos objetivos se puedan desarrollar. Estas estrategias deben ser cortas, deben ser precisas y deben dar respuesta a la forma como nosotros vamos a conseguir lograr los objetivos. Posteriormente, entonces, vamos a desarrollar las políticas, que son los cursos de acción que van a dar soporte al desarrollo de las estrategias, partiendo del punto de vista de que las políticas son modificables, es decir, podemos desarrollar una política, la política no nos está permitiendo alcanzar la estrategia para que alcanzando la estrategia logremos el objetivo, no cambiamos el objetivo, reformulamos la estrategia y reformulamos la política. Entonces vamos entendiéndola desde esa perspectiva. Una vez que hemos cubierto las dos primeras etapas, que es la formulación de estrategia y la implementación de estrategia, perdón, nos vamos a ir a la última etapa, que es donde vamos a evaluar las dos etapas anteriores. O sea, vamos a medir el desempeño en función de lo que hemos planificado, que hemos ejecutado. O sea, ahí vamos a hacer esa confrontación para determinar cómo nuestros planes se están desarrollando, pero qué resultados estamos logrando. Y previo a ella, esa confrontación de partes, por así decirlo, de lo planificado contra lo ejecutado, vamos a considerar un conjunto de acciones correctivas que nos van a permitir desarrollar todo ese proceso de retroalimentación, tomar consideraciones, tomar puntos de encuentro donde los resultados no sean tan positivos y fortalecerlos para tomar oportunidades de mejora, pero también los resultados que están siendo altamente efectivos los podemos dinamizar para obtener mayores resultados aún. Es decir, siempre vamos en función de maximizar la operatividad de la organización en pro de encontrar nuevos segmentos del mercado, nuevas actividades, nuevas unidades estratégicas de negocio con las cuales
la organización pueda afrontar la realidad. Fíjense que no estamos hablando de enfrentar, sino de afrontar la realidad, poder medirse en el tiempo y poder proyectarse en el tiempo. Entonces, estas tres etapas de formulación de estrategia, implementación de estrategia y evaluación de estrategia son fundamentales cuando se habla de todo el proceso del pensamiento administrativo. Y lo resumimos en este gran esquema que va en función de desarrollar la visión para consolidar para consolidar la misión, formular los objetivos, desarrollar estrategias, promulgar políticas, asignar recursos, medir el desempeño y tomar acciones correctivas, siempre todo en un proceso de retroalimentación. Una vez que entonces nosotros conocemos qué es la planificación estratégica y cuáles son los elementos, las etapas que lo encuentran, vamos a hablar de los tipos de estrategias que se desarrollan en una organización. En una organización podemos conseguir infinidad de cantidad de estrategias, pero los cuatro tipos de estrategias que regularmente están determinadas a generar efectos positivos, a solucionar situaciones que se presentan son, en primer lugar, las estrategias de integración, que buscan integrar fuerzas para generar resultados ante situaciones que se estén presentando. Estas estrategias de implementación se consolidan en tres grandes grupos. La primera es la estrategia de implicación hacia adelante. O sea, implica obtener la propiedad ante distribuidores o vendedores. Nosotros entonces vamos a diseñar estrategias que nos permitan poder controlar la participación de estos vendedores externos o la participación de estos distribuidores en función a nuestros productos, que para maximizar el volumen de ventas por fijar un objetivo o desarrollar la amplitud de las zonas geográficas que estamos abordando como otro objetivo. Entonces, esa integración hacia adelante, buscamos como organización controlar distribuidores y vendedores. El segundo tipo de estrategia de integración son las estrategias de integración hacia atrás, que busca entonces obtener el control de los proveedores, fijar acuerdos, lograr acuerdos, desarrollar alianzas estratégicas con los cuales nuestros proveedores nos consideren como número uno a la hora de suministrarnos ciertos productos o suministrarnos ciertos servicios. Entonces ya vemos que podemos desarrollar esa integración hacia adelante con los distribuidores y vendedores, esa integración hacia atrás con los proveedores y finalmente una integración horizontal, que es la que buscamos adueñarnos del control del mercado, es decir, y generar estrategias que nos permitan ir más adelante de donde están nuestros competidores. O sea, medir qué está haciendo, medir la planificación de la competencia, qué está haciendo la competencia, cómo se visualiza la competencia y desarrollar estas estrategias para marcar pautas y generar campo de acción ante ellos. Es decir, marcar estrategias para ir adelante la competencia. Es decir, formalizando y llevando el control. Ya conocidas estas estrategias de integración, vamos a ver qué son las estrategias, el segundo grupo de estrategias, que son las estrategias intensivas. Van en función de qué? Primero, de evaluar qué tiene el mercado para determinar cuáles son los nuevos productos o cuáles son los nuevos servicios que esto requiere. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no generar productos y servicios de los cuales ya el mercado esté saturado, sino generar nuevos productos, alternativas de servicios que nos vayan a demandar como altamente competitivos, es decir, ideas innovadoras, generadoras de valor. Después tenemos entonces desarrollar acciones orientadas a los clientes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de medir, de conocer cuál es el grado de satisfacción de estos clientes con nuestros productos, pero también con nuestros servicios. Y como tercer tipo de estrategias intensivas tenemos las estrategias orientadas a evaluar el mercado, determinar cómo se está comportando el mercado, pero también qué nuevos mercados nosotros podemos abordar en un futuro planificado para determinar mayor participación y con ello entonces vamos a desarrollar, a integrar las estrategias que ya vimos anteriormente, que son las de integración horizontal, donde vamos a abordar y más adelante la competencia. El tercer grupo de estrategias son las estrategias de diversificación. ¿Qué que buscan estas estrategias de diversificación? Como lo dice la palabra, diversificar los productos o servicios que ya la organización tiene en su abanico de ofertas. Por decirlo entonces, desarrollamos dos tipos de estrategias de diversificación. Las primeras son las estrategias relacionadas y las segundas son las estrategias no relacionadas.
Las primeras, las relacionadas, es productos o servicios que guardan relación con los productos o servicios que ya nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, si nosotros tenemos un café y en ese café tenemos postres, entonces vamos a también vender jugos, vamos a también vender refrescos, o sea que se complemente con lo que ya nosotros estamos ofreciendo a nuestros consumidores. Pero también las de tipo no relacionadas es innovar en áreas de acción que nos permitan a nosotros entonces crear nuevos productos, nuevos servicios para complementar los ya existentes. ¿Se recuerdan cuando anteriormente nosotros íbamos a una farmacia y en una farmacia conseguíamos era medicamentos y artículos de uso personal? Llega Farmatodo y crea el concepto de el mercado de salud, o sea, la hiperfarmacia, donde conseguimos de productos farmacéuticos, productos de higiene, productos de limpieza, productos para el hogar, hasta productos para mascotas. Entonces, ahí vemos cómo se determinan estrategias no relacionadas para abarcar un gran segmento de mercado en una única organización. Entonces, vemos entonces cómo estas estrategias de integración, estas estrategias intensivas y estas estrategias de diversificación ayudan, fomentan a lograr la participación de la organización en el mercado. Y como último tipo de estrategia nos encontramos con las estrategias defensivas, que son las estrategias de aplicación por ley en toda organización. ¿Por qué? Porque toda organización siempre está en función de controlar los costos, controlar los gastos, es decir, las erogaciones de dinero, con la finalidad de que de monitorear la actividad, monitorear los presupuestos, controlar esos costos para maximizar la rentabilidad, el beneficio obtenido, después expresado en términos, perdón, porcentuales para obtener la rentabilidad. Entonces, toda organización, en primer orden, ejecuta un plan de reducción de costos, reducción de gastos. Este plan de reducción de costos y gastos va a atender a garantizar, a mantener constante el flujo de egresos en el flujo de caja. Entonces, ahí va con los ingresos ya pautados, se va a lograr obtener un mayor beneficio y con ello una mayor utilidad. El segundo tipo de estrategias defensiva están relacionadas con las estrategias de desinversión. Y estas estrategias de desinversión se ejecutan cuando ya la organización tiene en sus libros contables activos que están totalmente depreciados, ya no están generando ninguna utilidad y lo que están es ocupando, pues decir, un espacio físico dentro de la organización y dentro de los estados financieros. Entonces se procede a darle baja a estos activos, a venderlos, y este proceso se conoce como desinversión. Puede ser que este proceso de desinversión se ejecute. ¿Por qué? Porque el activo está requiriendo gran cantidad de partidas presupuestarias para su mantenimiento, porque ya está totalmente obsoleto y necesita constante reparación. O tan simple y llanamente el activo no es productivo. Sea cual sea la política organizacional, siempre se puede dar de baja un activo con la finalidad de generar una mayor estabilidad en el control de costos y el control de gastos y por supuesto en los procesos de generación de beneficios o utilidad y con ello la rentabilidad. Y como último, dentro de las estrategias defensivas está la liquidación. Cuando una organización ve que una unidad estratégica de negocio, un producto determinado, un servicio determinado, no está generando suficientes beneficios o los beneficios que espera, o peor aún, que está generando pérdidas, entonces se procede a liquidar esa unidad estratégica de negocio, a liquidar esa línea de producción, a sacarla de circulación y con ello entonces va a garantizar que sus costos y sus gastos se van a mantener con la finalidad de ser siempre operativa, de estar siempre operativa y de estar siempre en constante busca de un beneficio en función a la actividad desarrollada. Entonces, ¿qué tipo de estrategias se va a aplicar? Depende de la situación donde se encuentre la organización en determinado momento, pero también la situación que experimenta la organización en ese determinado momento. Evaluando la situación que se presenta en un determinado contexto, va a aplicar un tipo de estrategia o la combinación de varios tipos de estrategias, siempre en función a desarrollar, a lograr esa visión y mantenerse productiva en el tiempo. Conocidos entonces, cuáles son los tipos de estrategias, podemos decir que las estrategias de integración siempre se van a ejecutar o siempre se van a desarrollar con la finalidad de proyectar la organización en el tiempo y buscar los mejores cursos de acción que permitan
a todos los entes que están involucrados en el proceso, estar altamente conectados, pero también estar altamente informados sobre cómo es la relación cliente-proveedor, cómo es la relación cliente-distribuidor y cómo la organización está monitoreando esos competidores que están en el mercado para determinar entonces qué conjunto de acciones puede ejecutar para mantenerse delante de la competencia y marcar entonces siempre, como decimos, este punto de acción en forma positiva, ir hacia adelante. Estas estrategias intensivas van a buscar entonces determinar a partir de la investigación y desarrollo, y que en la actualidad se conoce como investigación, desarrollo e innovación, qué nuevos productos están demandando nuestros clientes, qué nuevos productos demandan nuestros consumidores, para determinar cuál es nuestra capacidad de generar productos o servicios altamente efectivos, altamente innovadores, y con ello entonces ser emprendedores en tiempos de crisis. Para ello vamos entonces a medir la calidad de servicio con los cuales nos visualizan nuestros clientes, determinando esa lectura de qué opina el cliente de nuestros productos, qué opina el cliente de nuestros servicios, qué opina el cliente de nuestros procesos internos, porque parte de ellos, ellos forman parte de esa radiografía organizacional que el cliente obtiene cuando hace presencia en nuestra sede y demanda nuestros productos o nuestros servicios. Y también entonces está presente en la evaluación del mercado. Con relación a las estrategias de diversificación, siempre tenemos que ver entonces que una organización debe ir a la par de las demás, buscando proyectarse en el futuro, dando un paso al frente. Entonces tiene que desarrollar tantos productos o servicios necesite para mantener satisfechos a esos consumidores, pero también generar nuevas ideas que le permitan dar una nueva lectura en los consumidores y decir, voy a la organización tal porque me está ofreciendo productos altamente efectivos, servicios altamente innovadores, productos altamente innovadores que son competitivos en el mercado en función a la calidad de precio o en función a la relación calidad o precio-valor, pero también en función a lo que yo estoy dispuesto a pagar como consumidor ante la calidad de un determinado producto o un determinado servicio. Y por último, entonces, estas estrategias que van en función de controlar los costos y los gastos, partiendo de que las erogaciones siempre son monitoreadas para determinar puntos donde podemos ir corrigiendo nuestros presupuestos, verificar entonces con estos presupuestos qué tan recurrentes están siendo estos costos y estos gastos para proceder a la desinversión de activos que se encuentren obsoletos y marcar entonces puntos de control en la liquidación de unidades estratégicas de negocio, en líneas de productos, en unidades de negocio que no estén siendo tan efectivas, evitando entonces que ya lleguemos a generar pérdidas con la finalidad de ser altamente rentable y monetizar en forma efectiva los resultados que nosotros estamos esperando. Para ello, entonces, hay elementos claves que la organización puede ejecutar en todo este proceso organizacional. Estos elementos claves dan una lectura tanto interna como externa de las acciones que se ejecutan dentro de la organización, pero también fuera de la organización con elementos de relevancia que impactan la estructura organizacional, impactan las operaciones, impactan los procesos, impactan financieramente el desarrollo de la organización. Entonces, este elemento estratégico, este punto de análisis, lo conocemos como análisis FODA, con el cual se van a analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una entidad, partiendo de que nuestras fortalezas y nuestras debilidades organizacionales son netamente internas, es decir, somos fuertes porque tenemos entonces capacidad de producción. Esta es una de nuestras principales fortalezas. Entonces, fortaleza es todo aquello en lo cual nosotros, la entidad o nosotros como personas, colocándolos entonces, resaltamos nuestros puntos a favor, pero también tenemos puntos negativos o puntos en contra, que serían nuestras debilidades, por ejemplo, a nivel organizacional, que no posee un músculo financiero ampliamente fuerte que le permita crecer en el mercado. Entonces, allí vamos encontrando cómo estos elementos internos de fortalezas y debilidades se presentan como campos elementos que están dentro de la organización y deben ser ampliamente controlados. Por el hecho de que nosotros tengamos más fortalezas que debilidades, no quiere decir que no vamos a seguir monitoreando las debilidades.
No, tenemos que ir transformando esas debilidades en oportunidades, perdón, en fortalezas para ir creciendo y bajar esos puntos débiles con los cuales el impacto del entorno nos puede afectar. Una vez que entonces conocemos nosotros cuáles son todas estas fortalezas y cuáles son todas estas debilidades que son netamente procesos internos, vamos a determinar cómo es ese impacto de estos elementos externos en las actividades organizacionales, es decir, en las operaciones como tal. Y para ello verificamos o tenemos que tomar en cuenta todas las oportunidades que en el mercado se nos presentan. Es decir, qué acciones podemos nosotros tomar, qué cursos de acción nosotros vamos a seguir para llegar a ese punto de control. Todas estas oportunidades entonces son elementos que nosotros podemos atacar en forma positiva para convertirlas en fortaleza. Y posteriormente tenemos que verificar cuáles son las amenazas que están en el entorno, pero que también impactan en la organización. Es decir, qué elementos nos están dando un golpe, por así decirlo, y va a impactar la estructura organizacional. Una vez que conocemos todos estos cuatro elementos, dos internos y dos externos, vamos a fijar tipos de estrategias. Vamos a fijar entonces estrategias de tipo FO, es decir, con las fortalezas que nosotros poseemos, vamos a maximizar, aprovechar las oportunidades. Y esto es una fortaleza de maximizar, maximizar, o sea, ganar, ganar. ¿Cómo con mis elementos internos fuertes aprovecho las oportunidades que se presentan en el mercado? Por ejemplo, yo soy un vendedor y formo una alianza estratégica con un grupo más fuerte para atacar nuevas zonas geográficas. Entonces, ahí estamos a partir de nuestra fortaleza, aprovechando unas oportunidades. Pero también vamos a generar estrategias tipo 2, es decir, a través a través de las oportunidades, minimizar el impacto de las debilidades. Por ejemplo, oportunidades en el mercado se presentan porque tenemos sistemas de información para emprendedores que tienen un valor económico reducido. Y una debilidad que nosotros tenemos es que no tenemos la organización sistematizada. Entonces, esa oportunidad que se está aprovechando de ese valor reducido en los sistemas de información nos va a determinar que podemos reducir o minimizar esas habilidades porque podemos adquirir ese sistema de información. Entonces ya vamos a minimizo debilidades y maximizo entonces fortalezas. Entonces, eso es estrategia como máximo mínimo, con una estrategia de maximización voy a reducir un impacto de minimización. Y tenemos también las estrategias tipo FAN, es decir, con las fortalezas que nosotros tenemos, vamos a frenar, a reducir el impacto de las amenazas. Con un músculo financiero fuerte, por ejemplo, podemos afrontar la inflación como tal o el alto costo. ¿Por qué? Porque todos nuestros productos los vendemos no en bolívares, sino en divisa, en una moneda fuerte. Por ejemplo, por así decirlo. Entonces, allí vamos fijando una estrategia de máximo y mínimo. Con nuestra fortaleza, con una estrategia de maximización, vamos a reducir el impacto de un impacto negativo proveniente del entorno. Y como último, entonces, tenemos las estrategias tipo DAR, que buscamos con ella a través de las debilidades para minimizar las debilidades, para reducir el impacto de las amenazas, porque las amenazas siempre nos impactan, a la redundancia, por los puntos débiles. Entonces, minimizando ese conjunto de debilidades que nosotros tenemos, vamos a reducir ese impacto de las amenazas y con ello determinar entonces cursos de acción para ser altamente efectivos y poder proyectar la organización en la cual nosotros estamos haciendo vida, en la cual nosotros nos insertamos laboralmente o de la cual nosotros somos dueños y poder proyectar en el tiempo generando sostenibilidad, sustentabilidad, crecimiento y desarrollo. Este ha sido entonces el primer encuentro donde vimos la unidad número 1, que es planificación estratégica. El material está colgado en la plataforma, al igual que ya las láminas, el material complementario, perdón, está en la plataforma, al igual que estas láminas, también está colgada la actividad evaluativa. Es importante que vayan leyendo y ante cualquier duda pregunten a través de los mensajes, la mensajería interna de la plataforma o a través del número de teléfono de contacto que aparece allí o el correo electrónico. Un placer haber estado con ustedes. El tiempo es corto, tenemos muchos caminos por delante. Manos a la obra porque tenemos que seguir formándonos y seguir capacitando
para generar en forma oportuna entonces la generación de relevo, para la redundancia, que va a ser quienes van a mantener en el punto en un punto alto nuestras organizaciones. Feliz tarde y por acá les habló el doctor Luis Salud.